caso cerrado. Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con una cita del actor y productor estadounidense Bruce Willis, que dice: no se puede deshacer el pasado, pero en tus manos está que no se repita. Qué buena cita. Que pasen los litigantes. Yo no voy a permitir que ensucies mi imagen al frente de mis hijos por culpa de tu obsesión. Yo por mis hijos soy capaz de matar. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Bien. Vamos a ver. Miguel, tú eres el demandante. Sí, doctora. Dime quién es Jackie, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, Jackie es mi esposa. Primeramente, Jackie, yo te amo. Yo amo a mi esposa, pero necesito un divorcio. Quiero la custodia de mis hijos y también quiero que ella sea tratada psicológicamente. Hemos pasado un momento muy difícil estos últimos 4 meses y estoy bien dolido. Ella y yo somos jóvenes que fuimos abusados cuando éramos chiquitos. Nos conocimos en Nueva York en un foster care. Okay. Y ahí fuimos amigos. A los 18 años, pues, cogimos un lugar, ella hizo su vida, yo hice la mía. Sucede que, por casualidad de la vida, ella nos encontramos de nuevo. Y en ese instante ella estaba pasando por un divorcio con su ex esposo. Y entramos en un romance. Fue bello, fue amor a primera vista. Me encantó. Y ella tiene una hija de 5 años que se llama Jasmine. Cuando yo fui abusado, algo que yo siempre me dije cuando era niño es: una cosa que yo quiero es una familia y la amaré con todo mi corazón. ¿Qué sucede? Ella fue magnífica, pero resulta que la llama un primo de ella. No, pero espérate. Antes de que llegues a eso del primo. En aquel momento que se reencuentran, que ella tenía una niña de 5 años y estaba pasando por un divorcio, terminó divorciándose, ¿no? Sí, ella terminó el divorcio. Ok, y ustedes luego se casan. Como nos conocimos por 2 años y luego nos casamos. Y luego se casan. Sí. Ok, ¿tuvieron más hijos? Sí, uno más, Gabriel. Ah, ok. O sea que tienen 2. La niña del matrimonio anterior y Gabriel, que es del matrimonio de ustedes. Exacto. Ok. ¿La niña tú la adoptaste o...? Sí, y tengo los papeles aquí si la quiere ver. ¿De adopción? Sí, señor. Pásame los papeles de adopción. Aquí está el de matrimonio y también está el de adopción. Perfecto, gracias. Vuelve a tu podio. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan casados? Llevamos 8 años casados. 8 años casados. Perfecto. Ok. Pero el niño también está como adoptado por ti. Bueno, esta es la situación, doctora. Nosotros nunca supimos quién era el padre, si fue su ex esposo o fui yo, pero a mí no me interesó, porque lo amo como es mío. Bueno, de cualquier manera, ahora eres el padre legal Exacto. y biológico de esos Ese 2 es mío, niños. ese es Ok, mío. entonces, 8 años casados, 2 niños, la hembra que ahora debe tener 13, más o menos. Correcto. Y el varoncito de ustedes, que tiene, ¿qué? 7. 7 años. 7 años. Ok, hace 4 meses atrás, la llama ella un primo de ella. ¿Qué pasó? El primo parece que ellos tuvieron un pasado, él la violó, la abusó de ella cuando eran pequeños, ella tenía un rencor en contra de él, parece que el primo encontró a Cristo, se volvió a la iglesia y quería encontrarse con ella otra vez para reconciliar. Yo estoy bien con eso, no hay problema. Y claro, salgan, habla con él y él entró a nuestra familia. Pero doctora, desde que este hombre llega y entra a nuestra familia, no conozco a esta mujer. Esa no es mi esposa. Ella ha cambiado. Ahora yo soy un enemigo, soy un violador, soy un abusador. No puedo mirar a mi hija de una forma. No puedo comprarle algo que ella quiera, porque cualquier cosita que yo haga, yo soy un abusador y un violador también. Entonces, no sé qué hacer, doctora. De verdad que En otras necesito... palabras, ella te está acusando a ti de estar abusando ahora a la niña que tú has estado criando desde que tenía 5 años. Sí, doctora. ¿Y el primo dónde está? Él no sé si se está quedando en la casa, pero él está también en Nueva York con nosotros. O sea, no sé si se está quedando, pero él vive allá también. ¿Y los visita a menudo? Me imagino que sí. Pero cuando yo estaba con ella, él venía de vez en cuando. Y si venía cuando yo no estaba y estaba trabajando, a lo mejor sí, no sé. No te puedo decir que él estuvo ahí siempre porque soy un hombre trabajador. ¿Alguna vez viste algo que te levantó sospecha?
Mira, doctora, si yo me doy cuenta que este hombre le hizo algo a mi hija, me vuelvo loco. ¿Sabes? Porque le dimos la mano, lo ayudamos, lo dejamos entrar a nuestra familia y yo sé que él tiene un pasado. Ahí está el problema. Bueno, pero tú terminaste en los hogares sustitutos porque tú fuiste abusado, ¿no? ¿O tú abusaste a alguien en el Yo fui pasado? yo fui abusado. Tú Cuando yo fuiste estaba en abusado. foster care, constantemente. Como no sé lo que estaba pasando, uno de los mismos trabajadores del foster care me tocaba, me besaba, me hacía O sea cosas. que dentro del hogar sustituto de protección te estaban abusando también a ti. Sí, doctora. Chucky, este abuso de este primo, ¿a qué edad comenzó? Este abuso empezó como a los 7, 8 años por ahí. ¿Y qué edad tenía el primo? Mi primo tenía como unos 13 años, Ok. ¿Y por cuánto tiempo duró ese abuso? como unos 6 años por ahí. ¿Y qué te hacía? Él me tocaba los senos, me besaba los senos, me tocaba abajo, me besaba allá abajo y no entendía por qué me hacía esas cosas. Porque eras una niña. Claro. Porque era una niña inocente. ¿Y no había ningún adulto que los estuviera supervisando y que previniera ese tipo de actividad? No. Ok. ¿Por qué tú perdonaste a tu primo? Sí, lo perdoné para tener paz. Ella no la perdonó. doctora. Para tener paz, lo perdonaste. Pero, ¿qué? Me A ver, dolió mucho lo que él hizo. El motivo real de por qué lo perdonas, ¿cuál es? Por tener paz, un dolor, ha tenido un dolor muy difícil para echar para adelante. No entendía por qué mi primo me hacía esas cosas. Entonces, un día nos llamamos y él me dijo que quisiera hablar conmigo y yo le dije, pues sí, que está bien. Y cuando nosotros fuimos a comer, empezamos a hablar y yo le pregunté que por qué me hacía las cosas que él me hacía a mí. Y él me dijo de que él también era violado. O sea, y por eso porque él me a él hacía- lo violaban, entonces él te lo hacía a ti. A mí. Y eso te dio una explicación. ¿Tú amas a tu primo? ¿Tú lo quieres? Yo lo quiero, ¿Le tienes cariño? pero de confianza un poquito de lejos, no lo quiero muy cerca. Ok. Cuando este primo te visita, ¿qué contacto tiene con la niña? Dile. Que tú eres media descuidada también a veces. Jackie. Pero Tú eres- yo tengo que trabajar. Sí, en el trabajar, pero tú tienes que entender que un hombre que ha sido abusado en un pasado no puede estar con nuestros niños Ok, solos. ok, Y si ya, él ha ¿qué me estado estás solo, es tu ¿Qué me culpa. estás diciendo? Que él, Cállate la boca. él se queda a veces solo con la niña, con los niños, Se ha con los quedado dos. solo. Algunas veces porque tengo que trabajar, sí. Oh, ok. ¿Por qué estás dudando de él y no del primo? Porque ha visto una conducta diferente con él y mi hija. Algunas veces estoy cocinando y él la está como que tocando y le dice, siéntate en mi falda. Y esa conducta Pero eso no es es de un normal de un hombre padre, que, si es que tú estás casado conmigo, esa conducta sea para mí. No, pero Jackie, espérate. ¿Siempre fue cariñoso con la niña? Sí, fue cariñoso. Siempre. Entonces tú estás proyectando No, cosas que no... porque la conducta es muy diferente, A la ver, ¿qué niña. más ha pasado que te levanta esta sospecha hacia él, hacia tu marido? Bueno, cuando yo le recojo el Eso cuarto nunca a ha la pasado. niña y veo ropa sexy en su dresser. Ajá, en su Y gavetero. eso no es ropa normal de comprarla a una niña de 13 años. Que él le compró. Sí. Ok. ¿Y por qué le compraste esto a la niña, Miguel? Bueno, doctora, usted sabe que vivimos en una generación donde los niños están en otra época. Y ella tiene amiguitas que hablan y así como así. ¿Ella como te lo le dije. pidió? Ella me lo pidió. Ok. Y yo como papá, pues se lo compré. Ok. ¿Qué más, Jackie? ¿Qué más tenías ahí que no me diste? Esto es la prueba de psicólogo, de que yo la llevo a ella a counseling. Tú estás llevando a la niña a consejería. Sí, Ok. porque ella está muy tímida, se viste muy tapada y la conducta de ella es muy diferente, no habla mucho. Bueno, pero el psicólogo realmente tampoco dice mucho.
El psicólogo dice que es una niña hispana de 13 años, que tiene mucha introspección, que no tiene ganas de expresarse verbalmente, tiene ansiedad, está incómoda y que hace falta una evaluación más profunda para hacer un diagnóstico apropiado. Vuelve a tu podio. ¿Tú has hablado con tu hija, Jackie? He hablado con ella, pero ¿Y ella no- qué te dice ella? no se quiere abrir mucho conmigo. Está muy tímida. Ella tiene, parece que miedo que yo vaya ¿Sabes qué a pasa, matarlo a doctora? él. Que ella siempre A está él. amenazando. Voy a matar, voy a ¿Ella matar, lo voy a quiere? matar. ¿Ella lo quiere a él? ¿Le tiene Ella cariño? sabe que sí, ella me ama. Ella le tiene cariño. Mi hija le tiene cariño a él. Ok. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo te llamas? Shirley. Shirley. Shirley, tú estás aquí apoyando al demandante. ¿Cómo lo conoces? Pues yo lo conozco porque él es mi hermano. Es tu hermano. Venimos de una familia disfuncional. Me crié con mi abuela. A nosotros dos nos separaron. El destino hizo que nosotros nos uniéramos nuevamente. Y pues actualmente yo estoy viviendo con él. Yo tengo 2 hijas, una de 5, una de 7. Y de verdad, él ha sido una persona que me ha ayudado en todo este proceso, porque yo fui una persona que sufrí mucho el maltrato. Y él me ayudó a seguir hacia adelante. Actualmente tengo mi trabajo, tengo mi casa y me he podido establecer como una mujer hecha y derecha. ¿Cómo se llaman tus nenas con él? Se llaman de maravilla. Le dicen hasta papá, porque es una maravilla. Me dicen, mamá, papá ha sido una gran persona para nosotros, le compra sus juguetes, siempre está al pendiente del médico, siempre me llama y me dicen, a las nenas le falta algo, que yo entiendo que él está súper Actuando de la capacitado. manera correcta. Exacto. Ok, perfecto. ¿Cómo actúa la niña ahora que está separada del papá? ¿Sigue el comportamiento raro de parte de ella? Sí, sigue un poco. Lo único que no puedo decir mucho porque como me paso trabajando, la descuido mucho y no puedo echar el ojo Descuido, la verdad que ¿Qué Ella te está dice el ciega. primo a ti de todo esto? ¿Qué piensa? Él sabe lo que está pasando. ¿Cómo es que puedes quedar tan ciega? Dime, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? Bueno, es que necesito Ese a hombre alguien que llegó me hace vela a los 4 niños. meses, mi amor. 4 meses. Yo estuve contigo 8 años. 8 años. Yo estuve ahí luchando por ti. ¿Por qué tú me haces esto? No, yo sé que eres tú. Eres tú. Doctora, Tú eres un sucio. Pásame al testigo de ella. 8 años, doctora. 4 meses. Sin No vergüenza. estás llorando tanto, siempre estás Te me hablando. tranquiliza, El papi. primo, ¿verdad? Ese es mi primo. Este es el primo. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. ¿Y qué has venido a declarar aquí hoy? No, doctora, simple y corto. Yo soy primo de ella aquí. Sí, nosotros tuvimos un pasado, se puede decir que un tanto oscuro. Éramos niños. No digo esto para justificarme. Ella era una niñita, tú eras un adolescente. Yo era un adolescente, pero vuelvo y le repito, doctora, esto no es para justificarme. Yo personalmente también fui abusado, ¿ok? Y porque fuiste abusado, ¿te daba derecho a abusar a los demás? Para nada, pero ese no es el punto de lo que yo le quiero explicar, no es que me quite derecho. El punto es de que personas que han sido abusadas, nosotros conocemos y sabemos a metros cuando otra persona ha sido abusada o cuando hay unos cambios, disculpe, de actitud. Ajá. Y la nena tiene esos cambios de actitud. Desde Y que ella- llegaste tú a la familia. Bueno, eso es lo que dice él. No lo eso es lo que tenía, dice no, él. no, no, perdón. Lo tenía antes, la No. niña. Antes de que llegara el primo, ¿la niña tenía el comportamiento raro? No. No. Quizás tú estás reviviendo tu pasado. Eso es lo que está pasando. La niña está aquí. Sí. ¿Me dan permiso y autorización para hablar con ella? Claro Sí. que sí, doctora. Quiero que el hombre te salga de la sala, por favor. Se vaya de aquí. Sigue hablando, que te gusta hablar. Cállate la boca, enfermote.
o chino, con la cara esa que tienes de perverso. Que venga con la doctora Madeline Hernández, por favor, la niña que se llama Jazz. ¿Cómo estás? How are ya? You're not doing well? No. You speak English mostly, right? You don't speak any Spanish? Okay. First of all, I want you to be really relaxed, okay? Because I'm here to help you. This is not your fault. First and foremost, this is not your fault. I just need to know if somebody has been inappropriate to you. Yes? Yes. You want to tell me in my ear who? Tell me. Vamos a ver quién es. I knew. I knew. But we're going to take care of this. Okay? Que a mí me digan que fue And I want you, you know what? And I No want... te pongas el papel de Mira, angelito, porque aquí tú no yo eres quiero que ningún te estés angelito. tranquilita, porque tú sabes qué. Esto no es tu culpa y esto se va a resolver. Deja el papel de ese Y de todo va a estar estar llorando como súper un bien pendejo. aquí. Everything is gonna be... Mami no va a matar a nadie. She ain't gonna kill nobody. Your mom's just gonna be calm. She's just reviving a bad moment of her life as well. Okay? Yep. So I want you to be calm and everything's gonna be fine. Okay. Acompáñala, no permitas ningún contacto. Tráemela a esa persona aquí y tráeme al detective Peñate, por favor, que pase aquí. Go with Roberto and you're gonna be super duper safe, ¿ok? Es así, ¿verdad? Que se hace, doctora. Así se habla de claro con los muchachos. Totalmente. Además, se tiene que observar el entorno. Porque, ¿verdad? Cuando uno ve las circunstancias y las cosas que han pasado, uno tiene como que, espérate, ¿cuándo comenzó esto? ¿De qué manera comenzó? Y los ¿Qué pasó aquí? Y los comportamientos de los niños no cambian así drásticamente, al menos que algo haya Esté sucedido. pasando. Ellos son muy, pero muy sensibles a los cambios y realmente no es tan difícil detectar cuando hay algún tipo de abuso a los niños, lo que simplemente algunos padres, por falta de supervisión, no toman el tiempo para darse cuenta. ¿Por qué se ciega ella frente a un hombre que ha sido intachable, que ha sido correcto, y abre la puerta a la maldad? ¿Por qué ella reacciona de esta manera? Bueno, hay muchas personas que han sido, las personas que han sido abusadas sexualmente y más diríamos las mujeres, después cuando crecen y son adultas tienen como una paranoia, tienen el sentimiento de que cuando tienen un hijo o una hija le va a suceder lo mismo. Entonces, en vez de fijarse en los patrones que son importantes porque para esa persona no tuvieron esa supervisión, no tuvieron esa protección cuando niños, entonces no saben darlas. Y lo que hacen es que de una manera que no es nada saludable, consideran que las personas a su alrededor son personas que pueden abusar a su niño. ¿Ya tú sabes lo que pasó aquí, Jackie? ¿O todavía estás perdida en el espacio? Todavía tengo mis dudas que Jackie, ¿qué puede hacer él? Jackie, tú no oíste lo que tu hija me dijo, ¿verdad? ¿No lo oíste? ¿No? Ella no se quiere abrir, ella quiere... Contigo no se quiso abrir. Porque tú eres la que estás propiciando todo esto. Tú eres la que estás permitiendo el abuso. Entonces ella no te lo puede decir a ti. Porque tú eres la que le abriste la puerta al abusador. Y la tienes amenazada que vas a matar al padre. Entonces ella no sabe qué hacer. Pobrecita. Detective Peñate, yo quiero que usted arreste a este hombre inmediatamente. Tú eres un sinvergüenza. Dios, tú eres un sinvergüenza. Miguel, no te ensucies. No te ensucies tus manos, Miguel. No te ensucies tus manos, Miguel, que tú no tienes por qué hacer esto. Yo no tengo todo grabado en mi micrófono. Le voy a dar toda la copia de este programa. Esa niña lo ha acusado a él directamente de estarla abusando. Así que deténgame a este hombre para que las autoridades en Nueva York
lo procesen de la manera apropiada. Miguel, los voy a enviar a una terapia de familia. Regresa a tu casa, por favor, y regresa a cuidar a tus hijos. En lo que ustedes van a terapia, el encargado de los muchachos vas a ser tú. Y tú pídele perdón, que es lo que se merece. ¿Ok? Y regrese a terapia inmediatamente. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Está como que tocando y le dice, siéntate en mi falda. Y esa conducta Pero eso no es es de un normal de un hombre padre, que, yo- si es que tú estás casado conmigo, esa